Buenas noches a todos los que nos acompañan. Ya tenemos a algunos asistentes conectados. Daremos unos segundos por ahí para permitir la entrada de otros. Los que nos miran a través de la página de Yoica, por lo tanto, podrían decirme si nos escuchan y nos ven bien. Bien, pues creo que todo está en orden, los que estamos acá reunidos. Si todo está bien, podríamos comenzar. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Gracias por darse cita este viernes por la noche en medio de un contexto global complicado, pero que entre otros aspectos amables nos permite reunirnos más asiduamente desde diferentes puntos del globo a través de los canales digitales. Bienvenidos a esta presentación virtual de la revista Praxis Psi, editada en la Universidad Diego Portales de Chile, que en su último número, lanzado hace un par de meses, dedicó un espacio a la historia del psicoanálisis en México. Antes de comenzar, quiero agradecer puntualmente a los amigos de Yoica, en especial la ayuda de Arturo Rogerio, quienes nos han cedido este espacio y han coadyuvado a las tareas para mantener y tener un mayor alcance con ustedes que están interesados por los temas psi a nivel latinoamericano, en particular por el psicoanálisis. Es una sesión especial, pues convoca al pasado de las ideas freudianas, pero no en una clave netamente clínica y ortodoxa, sino desde los márgenes, en clave de apropiaciones, diferentes interpretaciones, ceñidas por el espacio y por el tiempo. También es especial porque nos permite, en medio de la pandemia, reunirnos desde espacios totalmente distintos. En esta ocasión estamos desde la capital de México, pero también desde Michoacán y Morelos, y también estamos enlazados con Santiago de Chile, con Mariano Rupertus. Además, sabemos que los suscriptores a esta página en su mayoría son de los países hermanos en América Latina. Esperamos abonar a un diálogo entre dos comunidades que no son ajenas, el gremio de los historiadores y los profesionales de la salud mental, que en diversas ocasiones ya han suscitado diálogos, lo que ha generado discusiones fecundas. Esta noche, para la presentación del número, que está compuesto por 5 artículos, 4 de ellos dedicados a la historia del psicoanálisis en México, y los cuales pueden descargarse a través del sitio de la revista, el cual voy a poner en un comentario. Tenemos como invitados a Mariano Rupertus, Andrés Ríos Molina, Mariana Reina y Malena Alfonso, a quienes iré presentando antes de su intervención. Los aquí reunidos nos hemos dado a la tarea de investigar en clave histórica el desarrollo del psicoanálisis y su encuentro con actores y saberes, justamente a lo largo de América Latina. Al menos nosotros 4, que pertenecemos a diferentes universidades o al menos distintos institutos, estamos nucleados en el Seminario Permanente de Historia y Antropología de la Salud Mental en la UNAM, y fue dentro de este espacio, en la penúltima visita que Mariano nos hizo, que surgió la propuesta de realizar un trabajo en conjunto. Por ello nos dedicamos a invitar a otros investigadores que ya tienen trabajos publicados en derredor de estos temas y de los cuales surgió este número y que contará con la participación en los siguientes números de José Velasco y de María Alejandra de la Garza. Comenzaré por darle la palabra a nuestro querido amigo Mariano Rupertus, a quien saludo y le doy las gracias también. Mariano, a quienes ustedes conocen, pues ya ha sido invitado dentro de este espacio digital para exponer los avances de sus investigaciones, que contempla por un lado la clínica psicoanalítica, pero también y sobre todo la historia. Es investigador de tiempo completo en la Universidad Andrés Bello y es autor de trabajos como Freud y los chilenos y coautor junto a Mariano Plotkin de un libro clave en la historia del psicoanálisis. Estimado doctor Freud, una historia cultural del psicoanálisis en América Latina. Mariano fue el responsable de la edición pasada de la revista y en ese entonces también era el director. Sin más, le cedo la palabra a Mariano. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Un agradecimiento a Yoica y también a nuestros colegas que están hoy día conectados. Desde Santiago de Chile los saludo. Y quiero partir encuadrando en estos minutos que tengo para poder intervenir cómo se sitúa este dossier de historia del psicoanálisis en México dentro de una trama de problemas historiográficos que nos vienen preocupando hace ya, será fácilmente unos 20 años por lo menos, digo, nos vienen porque es una serie de investigadores a nivel latinoamericano. En ese sentido, este número, o esta revista, Praxis y Cultura Psi, depende directamente de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, donde yo trabajé a tiempo completo hasta hace unos meses atrás, y hoy día soy investigador asociado. Y específicamente está dentro del programa de investigación de Historia y Teoría Crítica de los Saberes Psi que esta universidad tiene. Bueno, cuando conversamos este número en la visita que tuve el año pasado a México,
si ustedes lo piensan bien, y lo veníamos discutiendo la vez que también pude estar en Yoica, esta forma de abordar la historia de los saberes psi o del psicoanálisis específicamente en México reconoce varias dificultades que son pertinentes de poder recordar. Primero, ya el psicoanálisis en sí mismo es un problema de alta complejidad histórica, sabiendo que es un objeto que no es único, que eso disputa muchas veces a las visiones tradicionales que se tienen de la historia del psicoanálisis ligada a las sociedades psicoanalíticas, es de una multiplicidad semántica muy interesante, o sea, yo cada vez sigo convenciéndome que es difícil decir el psicoanálisis y más vale decir los psicoanálisis, pone entredicho la línea histórica que recurrentemente se echa a mano para pensar estos problemas, que es la noción de prehistoria y historia del psicoanálisis, fundada en la creación de sociedades ligadas o no a grandes sociedades internacionales de psicoanálisis, pertenecientes a lo que se llama la historia oficial. En ese sentido, el psicoanálisis tiene historia mucho antes que la historia oficial del psicoanálisis, y este número que los colegas harán referencia más detalladamente así lo refleja, poniendo, insisto, entre paréntesis además, la historia de los buenos lectores, ¿no? La historia de los buenos lectores del psicoanálisis en el mundo, y específicamente en Latinoamérica, y específicamente en México, porque el caso mexicano comporta además un rico problema, que es el problema de la recepción de las historias del psicoanálisis en Latinoamérica. Pensando además en la posición global que México tiene con respecto a grandes centros internacionales de la historia del psicoanálisis, como puede ser Estados Unidos, pensando en Nueva York, por ejemplo, en todo lo que puede llamarse el movimiento de las ideas a nivel internacional de norte a sur. Porque en sí mismo México es un fenómeno múltiple y está, como digo yo, muy cerca de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tiene sus propios ritmos de recepción, pensando además en la barrera idiomática que tenemos con el habla castellana. Además, cuando me manifiesto de que los que reciben las historias o las ideas psicoanalíticas en este enfoque que los colegas han rescatado en este número, echa por tierra esta idea de receptores pasivos. Como pudimos ver, la historia del México de los 30 tiene una mezcla de tensiones que son sociales, económicas y políticas, al alero de gobiernos, ¿no?, y de reformas importantes. Pensemos en los años 30, por ejemplo, en el caso de Lázaro Cárdenas. Y México se hace un lugar, un epicentro también de recepción de importantes intelectuales, ¿verdad? El impulso que tuvo la Guerra Civil Española y el refugio de naturales de España, y al mismo tiempo ya será en los 70 con el caso de las dictaduras latinoamericanas, pudimos ver justamente que esa lectura que hubo del psicoanálisis está altamente ligada con estas condiciones sociales, políticas y económicas que pertenecen a nuestros países. En ese sentido, el receptor de las ideas de Freud, pensando de la larga distancia que existe en términos epistémicos, en términos temporales, porque las lecturas que los latinoamericanos hicieron del psicoanálisis no eran a lo que hoy día se llama como a tiempo real, pensando justamente en los casos de las historias de las traducciones que hacían posible la introducción del pensamiento freudiano a nuestros países. Además, las teorías, cuando eran apropiadas generalmente por un grupo de médicos, ¿no?, que muchas veces pertenecían o no a ciertas vanguardias, también reflejan las utilizaciones que las teorías psicológicas tuvieron dentro de los proyectos políticos latinoamericanos. El caso mexicano, lo mismo que el caso chileno, argentino y mucho más en el caso brasilero, podemos ver también estas lecturas ideologizadas, digamos, ¿no?, donde el psicoanálisis es puesto más bien como un objeto de dominio de la población popular, ¿verdad? También de canalizaciones de la reconocida en esa época, ¿no?, como parte inconsciente, pulsional del ser humano, y lo que he podido ver yo, además, junto con varios otros colegas también, los interesantes procesos de psicologización y medicalización de las sociedades latinoamericanas. Este número refleja muy bien, además, cómo los cambios importantes de que cuando hablamos de psicoanálisis, hablamos además de freudismo,
que ese es otro concepto muy importante, que también toma distancia de lo que generalmente se conoce por psicoanálisis. El freudismo podríamos plantearlo como un gran fenómeno que ya no es solamente ni médico ni intelectual, sino cultural, el cual tuvo la condición de poder generar e implantar una visión psicologizada del ser humano en nuestros países y al mismo tiempo generó la creencia de que cada uno de nosotros era portador de una psique, digamos, histórica en ese sentido. Y cuando me refiero a histórica, me refiero a la historia del sujeto ligado a la historia de la familia. Los grandes procesos de psicologización, los grandes procesos de medicalización de la familia popular, como lo pudimos ver inclusive en Yoica la vez anterior, en mi caso, lo que ha comentado importantes investigadores como también Alejandro Dagfal, como lo ha visto también el mismo Andrés Ríos en el caso de las relaciones entre el psicoanálisis con la higiene mental, podemos ver una historia que este número rescata muy bien, que va más allá de las grandes historias de los psicoanalistas o las grandes historias de las sociedades psicoanalíticas. Por otra parte, quiero plantear además los circuitos que este número muestra, y con eso es el espíritu de una revista como Praxis y Cultura Psi. Con esto quiero ir como también redondeando en estos últimos minutos. La idea de una revista como Praxis y Cultura Psi es que esta revista viene a ocupar este nicho de problemas donde se construyen justamente problemas históricos de nuestras propias disciplinas al alero del tiempo y de la conformación o la genealogía de estas prácticas y su impacto ya no solamente institucional, sino que fuertemente cultural. Con todo esto, el caso mexicano muestra, señala, importa, ¿no?, como un estudio de caso más de lo que se va a llamar la historia general del psicoanálisis. La historia general del psicoanálisis ha sido pensada muchas veces desde la centralidad de Freud, desde la centralidad de estos grandes circuitos y capitales intelectuales relacionados con el psicoanálisis, como podría ser el mismo Buenos Aires en el caso de hoy, París, ¿verdad?, Berlín, Viena, ¿verdad?, en el caso también de Budapest, pero el caso, como lo estamos pensando nosotros, la historia del psicoanálisis en términos generales, se podría definir como la historia de todas y cada una de las recepciones que son posibles de historiografiar. Esto, además, reconstituye un remapeo, una revalorización de las fuentes históricas que los colegas ponen hoy día a nuestro servicio, los testimonios también de las nuevas temporalidades por fuera de la oficialidad, ligada a fenómenos políticos, insertando dentro de ese impacto y de la difusión del psicoanálisis justamente las dictaduras militares, los movimientos autoritarios como el mismo Freud o en el caso de Néstor Brownstein en los 70, facilitándonos a cada uno de nosotros un gran sinnúmero, un nutrido número, digo bien, de problemas de alto interés histórico y que nos muestran a los psicoanalistas, ¿no?, esto lo digo como psicoanalista también, con a veces muy pocas posibilidades de comprender la alta riqueza que nuestra propia disciplina tiene dentro del mundo occidental. Con todo esto, y con esto cierro, quiero agradecer a los colegas que participaron de este número, agradezco a Yoica que nos da la opción de volver a reposicionar la historia de nuestros países en función al psicoanálisis como un fenómeno histórico-cultural, y vuelvo de nuevo a felicitar a los colegas que publicaron, e invito a la gente a que pueda leer este número, que está disponible ya hace algunos meses en el sitio de la revista que Martín va a compartir con nosotros. Eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mariano. Ahora toca el turno de Andrés Ríos Molina. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, cuyos trabajos se han dedicado a dar luces sobre los saberes psi en México, trabajos entre los cuales destaca
Memorias de un loco anormal, el caso de Goyo Cárdenas, la locura durante la Revolución Mexicana, los primeros años del manicomio General La Castañeda, cómo prevenir la locura, psiquiatría e higiene mental en México, entre una serie de artículos más que se ocupa de estos cruces entre la psiquiatría, la historia y el psicoanálisis. Además, es el principal responsable del Seminario Permanente de Historia y Antropología de la Salud Mental que coordinamos en la UNAM junto a José Antonio Maya y Alejandra Sánchez. Andrés fue invitado para la edición de este número y fue uno de los principales responsables para convocar otros investigadores. Hizo una primera revisión de los artículos y sin más los dejo con el doctor Ríos. Hola, muy buenas noches a todos. Ya veo que hay mucha gente conectada. Muchas gracias a Martín por su amable presentación, a Yoica por permitirnos compartir este número, 4 trabajos. Bueno, pero bueno, vamos en orden. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este sujeto que les está hablando? Yo soy un antropólogo que se convirtió en historiador de la psiquiatría, y llevo poco más de 10 años trabajando en la UNAM, haciendo investigación en historia de la psiquiatría. No he publicado gran cosa en historia del psicoanálisis, pero desde hace casi 7 años entré en contacto con el mundo del psicoanálisis porque me invitaron. Miguel Felipe Sosa me invitó a trabajar en un libro que salió sobre historia del psicoanálisis, y de ahí para acá pues le agarré cariño al psicoanálisis y conocí psicoanalistas interesados en la historia del psicoanálisis y montamos un espacio interesante con Alfredo Valencia, con Juan Litmanovich, José Velasco, sobre historia de las prácticas psicoanalíticas en el marco del IFEP. Y hay algo interesante, y es que en México hay un interés por parte de los psicoanalistas, ¿sí?, sobre su historia, sobre su gremio. Eso es algo que me parece bien interesante. Desde un evento hace varios años que se organizó allá en la Casa Trotsky, donde cada una de las muchas instituciones fueron y expusieron, a mí me llamó la atención. Y dije, mira, hay un interés entre los psicoanalistas por comprender el pasado de su gremio. Es decir, no es un pasado muerto, no es un pasado de datos, no es un pasado de papeles muertos, es un pasado vivo. Sí, y bueno, eso me llamó mucho la atención en la medida en que comencé a trabajar con los colegas. Y aquí hay algo interesante. Hay 2 formas de hacer historia. Uno puede agarrar una amplia temporalidad, varios siglos, hacer una historia de varios siglos, o hacer una historia más acotada, ¿sí?, de un momento, un episodio, e irse a fondo, como le hacen los arqueólogos. Los arqueólogos pueden agarrar una zona amplia, hacen una prospección sistemática, pozos de sondeo, y hacen un análisis sobre lo que fue esa zona, los usos que se le dieron. O pueden agarrar un sitio, ¿sí?, una tumba, un basurero, un asentamiento, y lo analizan. ¿Cuál historia es mejor? Oh, las 2 son buenas, sí. Las 2 son complicadas y las 2 ofrecen ventanas de análisis distintas. Bueno, trayendo esto a la historia del psicoanálisis en México, este número que estamos presentando pues no es la gran novedad. O sea, ya en México ya hay una tradición de historia del psicoanálisis, ya hay trabajos que se han esmerado por comprender la historia de este dispositivo saber práctica en México.
Y hay varios trabajos, pero quiero señalar 4, ¿sí?, que dan cuenta de una tradición que ya se está formando, ¿sí? Juan Capetillo y José Velasco publicaron 2 libros gigantotes sobre la historia del psicoanálisis en México. Y esos 2 trabajos son como esas 2 grandes historias que van desde los orígenes hasta la institucionalización en los años 70, 80. Son esas historias que buscan abarcar amplios procesos y lo han logrado, ¿sí? Muy bien. Y por otra parte están los trabajos de Fernando González, ¿sí?, y Juan Litmanovich sobre el monasterio benedictino en Santa María Huacatitlán. O sea, esta historia loca de un monje que le dio por meter psicoanálisis en el convento. Y son 2 libros que profundizan en un caso en particular, van a fondo, ¿sí? Van a fondo. Todos estos 4 autores son psicoanalistas con formación en historia. Juan Litmanovich se concentra, su prioridad, en la práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí en la práctica psicoanalítica? Mientras que Fernando González busca entender el caso en el marco de la historia social y de la historia intelectual. ¿Eso qué significa? Que hay varias formas de hacer historia, ¿sí? No existe una historia. Existen múltiples formas de narrar lo que pasó. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las fuentes que tenemos, ¿sí? El historiador trabaja con fragmentos, con pedacitos, con pedazos que va encontrando por ahí y va reconstruyendo la historia. Entonces, es posible y deseable que sobre un mismo proceso, ¿sí?, existan varias versiones. Por eso los historiadores nos esmeramos por escribir historias polifónicas, y quiero enfatizar eso. ¿Eso qué significa? Pues que nos esmeramos en articular las diferentes voces sobre qué pasó. Una voz no es suficiente. Una voz es un testimonio, es una memoria, ¿sí? Nosotros buscamos buscamos correlatos, ¿sí?, que nos permitan, a partir de diferentes documentos, diferentes fuentes, diferentes sujetos, diferentes perspectivas, ¿qué pasó? Y estos 4 textos que ustedes van a ver acá en la revista buscan eso, ¿sí?, reconstruir historias a partir de múltiples voces, múltiples documentos, porque de lo contrario nos quedamos en una historia unívoca, cerrada. ¿Y qué es lo ideal? La historia tiene que estar abierta a múltiples focos, a múltiples interpretaciones. Bueno, hay 3 metas en la investigación histórica que encontramos muy bien acá en los trabajos que aparecen en esta revista. 1, el texto se explica por el contexto. ¿Eso qué significa? Que cualquier fenómeno que nosotros analicemos como historiadores, solo debemos entenderlo en su contexto, ¿sí? ¿Por qué emergió en ese contexto? ¿Sí? ¿Por qué en el 1922 Torres Orozco, un michoacano, le da por escribir sobre Freud? Ojo, en 2 años vamos a tener el centenario del primer texto escrito sobre Freud en México. Michoacano, positivista, considerado como el último positivista mexicano, ¿sí?, que llegó a México y dijo, ¿qué es eso? ¿Qué caso? Y que el Ateneo de la Juventud, y no.
Ah, mira, qué interesante. Y toda la generación del Ateneo no peló el psicoanálisis. Todos los filósofos acá que cortaron con los científicos del Porfiriato, ninguno le dio lugar alguno al psicoanálisis, ninguno. Fue un médico positivista el que le dio entrada al psicoanálisis en México. Bueno, ahí les dejo de tarea para que puedan leer el texto de Torres Orozco. Segundo aspecto, y esto, bueno, lo converso mucho con mis estudiantes en historia. El historiador debe tener la capacidad de contar una historia. Punto. Me llegan mis estudiantes, es que ya leí a Derrida, a Foucault, a Riquet. Sí, ¿ya fuiste a la biblioteca? ¿Fuiste al archivo? No, que teoría. No, señor. ¿Sí? Sin reta no hay historia. Así como en psicoanálisis. Léete Freud, léete Lacan, ¿sí? ¿Y tu experiencia en clínica? Sin experiencia clínica no funciona el psicoanálisis. Eso mismo pasa en historia, ¿sí? Y estos textos que ustedes van a encontrar tienen mucha investigación, tienen datos. El trabajo del historiador es como el sabueso, va buscando. Y como en psicoanálisis, en análisis hay muchas cosas que de pronto no son relevantes. De repente sale lo bueno. Sí, y en historia pasa lo mismo. Puede pasar uno mucho tiempo en el archivo, revisando, pero no encuentra nada y de repente, ¡pum!, sale la perla. Bueno, en estos textos salen varias perlas. ¿Sí? Por una parte, no es tan cierto que no lo pelaron. Bueno. Y entonces, aquí el asunto central es el siguiente. Estas son investigaciones que están hechas en el marco de la historiografía. ¿Eso qué significa? Miren, les cuento algo. Durante mi cercanía con el mundo del psicoanálisis, ¿sí?, tuve varios eventos donde hablábamos de historia del psicoanálisis y me decían, es que si la historia tiene que servir para explicar el presente. ¿Así? ¿Tiene? ¿Según quién? Para explicar el presente está, no sé, antropología, sociología, psicología social, ciencias políticas. La historia explica el pasado. Hay una gran presión para que los historiadores nos volvamos opinionólogos. CONACYT nos está presionando a eso, contexto actual, etc. No, la historia explica el pasado. ¿Sí? Explica el pasado. Y entonces, en esa medida, los problemas del campo psicoanalítico contemporáneos, pues lo tienen que resolver los psicoanalistas. Aquí, en estos textos que están hechos por no psicoanalistas, están hechos por historiadores que dedican horas y meses y años a revisar documentos, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Comprendiendo la manera a través de la cual el psicoanálisis se insertó en la sociedad mexicana. ¿Que entendieron a Freud bien o mal? No importa. ¿Sí? ¿Qué entendieron? Es decir, Freud en tanto significante. ¿Qué vieron? ¿Y cómo lo utilizaron para contextos particulares? En consecuencia, tenemos 1, 2, 3, 4 textos que ubican la historia del psicoanálisis en 4 contextos historiográficos diferentes. El primero, como ya lo mencioné, José Torres Orozco, el trabajo de Torres Orozco, lo ubica en la historia intelectual. Por otra parte, el trabajo de Malena, quien van a escuchar ahora, ella analiza un libro
Psicología, Ideología y Ciencia. Que ese libro estaba bueno, estaba malo. Ay, los psicoanalistas lo dirán, o los psicólogos, ¿sí? Pero ¿por qué tuvo el pegue que tuvo? ¿Qué pasó en el contexto intelectual mexicano y en el contexto editorial mexicano para que ese libro haya tenido la recepción que tuvo? Eso lo explica ese artículo. ¿Sí? ¿Por qué hubo una tierra fértil para que ese libro tuviera la recepción que tuvo? Eso nos acerca a la historia del libro, que es un campo historiográfico muy fuerte. Manzanares hace un análisis sobre los argentinos que vienen a México y nos ubica el desarrollo del psicoanálisis en el marco de la migración. En el marco de la migración y de la historiografía de la migración con numerosos procesos que estuvieron relacionados con ello. Mariana Reina, quien ya tiene varios años trabajando la recepción de Fromm en México, se acerca mucho a lo que podría ser como una sociología de las instituciones. O sea, más allá de que Fromm le guste o no a cada quien, ¿sí? ¿Qué significó para México haber recibido a Fromm y los trabajos que hizo? ¿Sí? Los trabajos que realizó, la relación que estableció con los intelectuales, políticas, etc. ¿Qué implicaciones tuvo eso? Eso lo desarrolla muy bien Mariana. Entonces, yo los invito a todos a que lean estos trabajos. Estos son dos, vienen dos trabajos más. Un trabajo de José Velasco en el siguiente número de la revista y otro de Alejandra de la Garza sobre historia del psicoanálisis. Este es un primer paso, ¿sí? Por consiguiente, bueno, pues ya no digo más, los invito a que los lean y me despido. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias al doctor Ríos, que nos acompaña también y que nos ha dado un panorama junto con Mariano de cómo se está haciendo psicoanálisis en América Latina y cómo se está haciendo historia del psicoanálisis en México. Pasado este momento, toca el turno de nuestras autoras, quienes nos hablarán del contenido de la revista, que como ustedes ya han visto, está dividido claramente en dos partes, al menos temporales, ¿no? Por un lado, la década de 1940, 1960, y que está escrita desde lugares que no son la Ciudad de México, y después una segunda parte que tenemos artículos que se concentran directamente en la década de los 70. Por lo tanto, le voy a ceder la palabra a Mariana Reina, quien escribió para este número, junto al doctor Miguel Ángel Urrego, el artículo que está dedicado a esto que señalaba don Andrés, una figura incómoda del psicoanálisis mexicano, que es Erich Fromm. Mariana es candidata a doctora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ha dedicado varios años a la historia del psicoanálisis en México. También es profesora en ESUNAM, Unidad Morelia, y sin más, los dejo con Mariana. Gracias, Martín. ¿Se escucha, verdad? Sí. Sí. Gracias, Martín, y gracias a Mariano y a Andrés por regalarnos esta lectura, ¿no? Que nos abre una perspectiva muy interesante sobre este número. Y saludo a todos los que nos sintonizan esta noche. Gracias por tomarse el tiempo de venir a escucharnos acá. Y bueno, pues sí, una figura incómoda que he trabajado, a la que le he dedicado varios años de trabajo, sin duda que sí, es un riesgo el que uno toma cuando se atreve a revisar estos itinerarios de personajes controversiales, ¿no? Que hacen tambalear las certezas de un campo tan como el psicoanalítico y que bueno, que al final pienso que ese es el trabajo precisamente de nosotros como historiadores, tal como ha señalado Andrés ahorita y como expuso Alejandro Dagfald en una intervención reciente para este canal, que está por aquí colgada en el muro de Yoica, por si les interesa revisarla, ¿no? Y bueno, esto me lleva, pues sí, a retomar un poco el hilo de esa conversación que han empezado Alejandro, que ahorita prosigue Andrés, para reiterar que
bueno, el trabajo del historiador conlleva una responsabilidad muy grande, porque nos toca ahí como ir metiendo la cuña, ¿no? Para ir fisurando verdades establecidas, lugares comunes, ¿no? Que impiden desentrañar la complejidad de los procesos de transformación que atraviesan las sociedades en distintas épocas. Y a mí, o sea, desde mi punto de vista, es algo fascinante del trabajo del historiador, por lo menos a mí es algo que me apasiona, ¿no? Que con las herramientas propias de la disciplina, uno puede situarse en este ámbito de la metamorfosis, de la reconstrucción de representaciones, modos de vida, de los desplazamientos discursivos, ¿no? A tono con una atmósfera político-cultural específica. Y sí, concuerdo con Andrés en que el tipo de relación que los historiadores establecemos con el pasado nos empuja a ir distinguiendo estas múltiples articulaciones que fueron dándole forma a estos horizontes de sentido que habitamos en el presente. Entonces, se trata de ir problematizando y de abocarse a comprender los acontecimientos desde sus condiciones de posibilidad, es decir, desde la lógica de los actores que han estado vivos y no desde los imaginarios contemporáneos. Esto es lo que yo creo que ha distinguido esta aproximación que yo he presentado en torno a la presencia de Fromm en México. Y bueno, no quiero desaprovechar esta oportunidad también para afirmar que los historiadores también hacemos todo esto con el propósito de abrir otros rumbos, ¿no? Otras coordenadas para el porvenir, porque siempre es interesante revisar estas experiencias, estas expectativas que quedaron de algún modo suspendidas allí, inconclusas, suspendidas en el tiempo, que a lo mejor podrían contener todavía potencialidades, ¿no? Por explorar. Y bueno, yo creo que esa es una de las principales tareas de los historiadores en medio de este panorama desastroso en el que estamos inmersos, es esta invitación, es incitarnos a una especie de extrañeza frente a los hechos, de convocarnos a establecer una relación crítica con nuestros legados y a cuestionar, a seguir pensando y reconsiderando. Porque sí, concuerdo con lo que ha dicho Andrés, es importante reiterar que la escritura de la historia permanece abierta y espacio para nuevas interpretaciones y para la discusión, ¿no? Entonces, esto es importante, creo. En fin, yo estoy aquí para platicarles del texto de Carlos Noyola, mi cómplice de vida, Carlos Noyola, que aborda la trayectoria intelectual de José Torres Orozco, y del texto que escribí junto a Miguel Ángel Urrego para revisar un par de estudios empíricos que se realizaron en México bajo la tutela de Eric Fromm. Y quiero comenzar por platicarles un poquito, ¿no? de cómo es que nosotros tres llegamos a interesarnos en estos temas. Radicamos en Morelia, Michoacán, y nuestros caminos, por supuesto, se cruzaron en la Universidad Michoacana, en donde nos formamos Carlos y yo, y Miguel Ángel ha sido nuestro profesor durante largo tiempo, ¿no? Bueno, nosotros, Carlos y yo, comenzamos a transitar por estos temas de los saberes sí en un seminario de historia de las ciencias, donde tuvimos este primer encuentro con los actores que estudiamos en estos artículos, hace muchos años ya, ¿no? Y en ese tiempo estuvimos acompañados por amigos, colegas, con quienes compartimos muchas reflexiones, aventuras y cierta pasión por descubrir vínculos entre el saber freudiano y la historia. Luego ya, mientras cursábamos el doctorado, encontramos en Miguel Ángel un aliado que además nos invitó a impartir un curso en el Instituto de Investigaciones Históricas para difundir los resultados de nuestras investigaciones y posteriormente pues a coordinar un seminario interdisciplinario que titulamos Tradiciones Modernas junto con Oliver Koslarek de la Facultad de Filosofía de ahí de la Universidad Michoacana. Y bueno, allí fuimos retomando varias de estas ideas que ya teníamos trabajadas y fuimos, digamos que discutiendo, generando nuevas aproximaciones y bueno, esta experiencia pues conecta directamente con la escritura de estos trabajos, ¿no? Ahora, es importante
aquí recalcar que el hecho de que existan grupos de trabajo alrededor de la historia de los saberes, sí, al interior de la República, puede sorprender a algunos de ustedes que estén habituados o estén acostumbrados a buscar referencias únicamente en la capital, ¿no? Pero hay gente trabajando. Bueno, voy a tener que interrumpir un poco porque creo que no escuchamos a Mariana, pero bueno, lo que explicaba Mariana era en torno a esta escritura de la historia desde lugares que no son la Ciudad de México y cómo incluso dentro de la comunidad psicoanalítica se buscan los referentes precisamente dentro de la Ciudad de México. A mí me parece que esto es importante. Hola. Listo, creo que tenemos a Mariana de vuelta. No te escuchamos por un par de minutos. Regresamos. A ver. Listo, Mariana, te escuchamos. Hola. ¿Tú nos escuchas? ¿Alguien se escucha por ahí? Nada, me parece que Mariana tiene problemas, pero bueno, es esto. La revista comprende Hola. dos artículos que son... Dale, sí se oye, Mariana. Adelante. Que suene Michoacán. Hola, hola. ¿Alguien escucha por ahí? Sí. Sí, se te oye. Adelante. Es que Martín nos Hola. calla, pero sí se te oye. Tampoco los escucho, ¿eh? Adelante. No, creo que Mariana no nos escucha. Entonces, nada, para no Hola. interrumpir más el proceso, daremos la palabra ahora a Malena, que ella es también una de las autoras de los artículos que están presentes dentro de este número de Praxis Psi. Pero antes de darle la palabra a Mariana, nos gustaría que ustedes, los que nos ven a través del canal de Yoica, nos fueran escribiendo sus dudas y comentarios a partir de las exposiciones que hemos tenido. Les presento a Malena. Malena es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, maestra en Pedagogía y candidata a doctora por la UNAM. Desde el año 2011 se dedica al estudio de la incidencia pedagógica del exilio argentino en México y actualmente trabaja el lugar que los exiliados desempeñaron en la producción de conocimiento disciplinar en este país. Ella es autora del artículo que, como ya señalaba Andrés, se está dedicado a entender la recepción de un libro clave en el desarrollo de la disciplina psicológica. Me refiero al libro de Psicología, Ideología y Ciencia en la década de 1970 y sin más los dejo con Malena. Hola, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Martín, y gracias a todos los que siguen con nosotros. ¿Sí se escucha? Porque ya ahora tengo miedo de que no se escuche nada. Bueno, yo trataré de ser lo más breve posible, así a ver si podemos reconectar con Mariana y termina su presentación. Como dijo Martín, a mí me toca presentar los dos artículos que complementan este número y que se dedican al estudio, ambos artículos, del psicoanálisis en México, entendido como un campo y un saber transnacional permeado por las migraciones, los intercambios académicos y los exilios.
En este sentido, el artículo de Martín, que se titula Divanes despatriados, el exilio de los psicoanalistas del Río de la Plata, y el de mi autoría, que se titula Psicología, Ideología y Ciencia, efectos de formación intelectual, profesional y política en tiempos de exilio. En ambos artículos nos concentramos en destacar el lugar que el exilio de psicoanalistas de las últimas dictaduras conosureñas tuvo en la enseñanza, la divulgación y las formas de practicar el psicoanálisis en este país, generando una cultura psicoanalítica, por usar un término que ha desarrollado José Velasco, que se materializó en la formación de nuevos grupos, la fundación de instituciones, la generación de proyectos editoriales, así como en la presencia del psicoanálisis en las universidades y en las instituciones de salud pública. Desplazando la mirada desde una historia protagonizada solamente por nombres propios hacia una que dialoga más con el estudio de procesos y prácticas, en estos trabajos insistimos en la importancia de visualizar redes de relaciones, circulación de materiales y autores que se dan cita en la historia de configuración del campo psicoanalítico en las décadas del 70, así como en la comprensión del psicoanálisis como un saber que no puede separarse de las condiciones políticas, como dijo justamente Mariano en su presentación, pero tampoco de las condiciones sociales y culturales en que se genera. Entendiéndolo como el producto del accionar de diferentes actores que ocupan y desempeñan posiciones y funciones sociales diversas, desde productores de ideas y escritores de textos hasta impresores, lectores, difusores, sin perder de vista también el papel que desempeñan las instituciones en estos procesos, las asociaciones psicoanalíticas, los congresos, las revistas, etc. Es importante aclarar que estos artículos se inscriben en proyectos o se desprenden de proyectos más amplios con grados de avances diferentes. En el caso del artículo de Martín es parte de su tesis de maestría que ya está concluida y que está a disposición para su lectura en el repositorio del Instituto Mora. Y el propósito de Martín fue meterse de lleno en el estudio de un fragmento de la historia del psicoanálisis en México, específicamente aquel vinculado con la llegada de los psicoanalistas exiliados. En mi caso particular, este artículo es un primer ejercicio de escritura de una tesis doctoral en proceso, que tiene el objetivo de comprender de qué manera los exiliados argentinos altamente calificados colaboraron en la producción de conocimientos y participaron en la configuración de campos disciplinares en México, específicamente del campo psicoanalítico. Como decía hace un momento Andrés, nuestros trabajos están pensados desde perspectivas historiográficas también diferentes. Bueno, Martín trabaja específicamente desde la historia del psicoanálisis. En mi caso es más la historia social del conocimiento y, como dijo Andrés, específicamente aparecen los aportes de la historia del libro, pero nos atraviesa el mismo interés por el exilio rioplatense, el de las últimas dictaduras militares uruguaya, la de 1973, y argentina, la de 1976, y específicamente el interés por las consecuencias académicas, disciplinares, profesionales que estos fenómenos políticos sociales tuvieron para el psicoanálisis en este país. De hecho, yo ingreso a este núcleo de estudios justamente desde el campo de los estudios sobre exilios. Ahí es donde yo conozco a Martín, es este campo el que nos nuclea, y a partir de ahí es que empezamos, al menos yo empiezo a dialogar con el campo con la historia del psicoanálisis. Les decía entonces que nos atraviesa estos dos artículos el interés por el exilio, y en este sentido las preguntas que no dejamos de hacernos en estos dos trabajos es: ¿cuál es el vínculo entre exilios y psicoanálisis en México? ¿Y de qué manera participaron los exiliados rioplatenses en la configuración del campo?
Las respuestas a estas preguntas nos llevan a escribir fragmentos de la historia del psicoanálisis, caracterizada por encuentros entre exiliados y nacionales, con capitales culturales institucionalizados variados, pero que no se logran comprender estos encuentros si no se los pone en diálogo con el contexto particular que atravesaba México en esos años, con las discusiones teóricas que estaban teniendo lugar en el campo del psicoanálisis, con la presencia del psicoanálisis en las universidades, como dije, y en las instituciones de salud pública, entre otros. Debido a nuestros recorridos formativos también diferentes, Martín viene del campo de la historia, la psicología de la historia, en mi caso yo vengo del campo educativo, y debido también a nuestros vicios formativos, tratamos de establecer un diálogo con tres grupos de estudios. Por un lado, los estudios sobre la historia de configuración del psicoanálisis en México, pero también con los estudios sobre exilios en México, específicamente el exilio argentino y el exilio uruguayo, que concentran la mirada en la incidencia de comunidades profesionales exiliadas en este país, y finalmente con trabajos sobre historia de constitución de campos disciplinares desde una mirada social y cultural que nos aportan preguntas sobre cómo surgen los objetos y se constituyen los problemas, cómo emergen las temáticas, cómo se forman y transforman los saberes, los discursos y las prácticas, ¿no? Finalmente, esta triangulación fue el producto de las fuentes que seleccionamos de estudio. Bueno, en mi caso, como son los libros, las traducciones y la historia de sus ediciones, pero también los planes de estudio y los programas de asignaturas, las revistas y publicaciones periódicas, que se suman obviamente a los archivos públicos y personales y a las entrevistas, ¿no? O sea, estas preguntas que nos hicimos se desprenden en cierto sentido de las fuentes con las que trabajamos. Ya para cerrar y no ocupar más tiempo, en relación al estudio de los libros o de las traducciones que han tenido un gran impacto para el campo, sí, lo que proponemos no es desestimar la palabra el discurso del autor o las ideas que están materializadas a través del soporte libro, sino la idea es complementarlo y visibilizar una serie de personajes y situaciones que hacen posible que tales ideas circulen, sean apropiadas, modificadas, rechazadas o descartadas. Bueno, yo creo que hasta acá dejaría mi parte para darle también lugar a Mariana que termine, no sin antes sumarme a la invitación que ya han hecho Mariano, Andrés y Martín, de invitarlos a leer este número, si aún no lo han hecho, y agradecerles que sigan estando ahí, escuchándonos y compartiendo este tiempo, así que muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mali. Yo creo que le daremos la palabra a Mariana para que termine de darnos su exposición y, bueno, ahí nos escuchas y nos ves, Mariana. Sí, te escucho. Martín, ¿qué fue lo último que escucharon de mi presentación? Nos contabas acerca de cómo se estaba historiando en Michoacán y el espacio con Urrego. Ah, ok. Vale. Pues sí, gracias, Martín. Bueno, es la desventaja de usar medios digitales, ¿verdad? Que si uno no se equivoca, pues la computadora se encarga de cortar la transmisión. Pero bueno, no importa. Les contaba entonces sí que en el seminario que coordinamos junto a Miguel Ángel y a Oliver Coslarre, Carlos y yo fuimos retomando estos trabajos, ¿no? Que ya teníamos avanzados sobre la psicoanálisis en México, la recepción de los saberes, sí, y que fuimos generando pues algunas ideas, sobre todo pues para tratar de entender cómo digamos que el psicoanálisis también responde, ¿no? A o se inserta muy bien dentro de este panorama en el cual las teorías de la modernización tuvieron un auge importante en América Latina. Y bueno, lo que quería también señalar aquí, aprovechando el espacio, es que a lo mejor para muchos de ustedes que están habituados a buscar referencias únicamente en la capital,
resulta sorprendente saber que habemos personas trabajando en provincia alrededor de las historias de los saberes, sí, pero en realidad hay gente trabajando muy seriamente en Jalapa, en Querétaro, en Guadalajara, ¿no? por mencionar algunas ciudades, y en Monterrey particularmente está Rodolfo Álvarez del Castillo, quien es quizá uno de los analistas más interesados en preservar materiales y en afirmar la importancia de acercarse a la historia, ¿no? de conservar las fuentes, que además las comparte generosamente con nosotros. Yo estoy escribiendo en la actualidad algo sobre la recepción del psicoanálisis ahí en la Facultad de Psicología, donde Rodolfo en Monterrey. Y bueno, nada más es para invitarlos a estar atentos a la aparición de muchas más investigaciones en los años venideros. Ojalá que podamos irlas publicando para que se pongan a circular también al acceso de todos los lectores interesados. Con todo, pues sí, la Ciudad de México sigue siendo un polo de atracción para todos los que nos interesamos por estos temas. En parte por ese acceso a las fuentes, porque también hay personajes súper interesantes radicando allá a los que uno quiere entrevistar, pero sobre todo gracias a esta posibilidad de generar diálogos entre colegas que nos permitan ir avanzando en la construcción de conocimiento. Ya se ha dicho que en el número que presentamos aquí, bueno, que este número es producto de los fecundos intercambios que promueve Andrés dentro de la UNAM, ¿no? Y bien, pues para cerrar mi participación, paso a hacer un breve comentario sobre estos dos artículos que me toca presentar, porque finalmente pues están allí en línea disponibles para quien quiera revisarlos. El trabajo de Carlos Noyola sobre José Torres Orozco nos sitúa en un momento sumamente interesante. Es un momento de transición entre siglos que él decide enfocar a partir de la trayectoria de este médico michoacano, ¿no? Que es una figura un tanto relegada en la época, pero que fue maestro de Samuel Ramos en el antiguo Colegio de San Nicolás, acá en Michoacán, y que se muda a la Ciudad de México para trabajar en el manicomio de la Castañeda, y que bueno, que allí tiene que enfrentar, ¿no?, estas contingencias del destino. Finalmente muere en la Ciudad de México de tuberculosis. Y debo decir que Carlos tiene vasto conocimiento de los avatares que llevaron a la conformación de la psicología como disciplina en México en el siglo XIX. Su tesis doctoral versa sobre esto y también esperamos verla pronto publicada. Pero bueno, en este artículo Carlos nos introduce en los recorridos que llevan a Torres Orozco a interesarse por el psicoanálisis desde la provincia y en los albores del siglo XX, muchos años antes de que se empiecen a configurar estos espacios de lectura y de recepción en la comunidad médica de la Ciudad de México. Esto es interesante, tal como señala Andrés. De pronto este hombre deja de ser un agente que trabaja desde sus trincheras para cristalizar el proyecto modernizador del Estado y se ve, pues, en la necesidad de abrazar una enfermedad cargada de estigmas, ¿no?, como era la tuberculosis. Así se convierte en un paciente espectador de la muerte y quizá, esto lo recuperamos del trabajo de Carlos, ¿no?, es una de sus conclusiones, quizá sea uno de los lectores más lúcidos de Freud para la época. En este trabajo encontrarán un análisis pormenorizado de cómo las doctrinas freudianas lograron poner en tensión ese edificio teórico positivista, apoyado todavía en nociones hereditarias y degeneracionistas, y me parece que Carlos logra maravillosamente subrayar esa irrupción de la subjetividad en los supuestos científicos de la época, a través del itinerario de este pensador, claro. Quizá debido a nuestra formación en historia y filosofía de la ciencia, pues Carlos y yo compartimos esa fascinación por ir rastreando los deslizamientos conceptuales que se van fraguando a la luz de constelaciones discursivas y políticas que son dominantes, ¿no?, en distintos periodos históricos. Y en el artículo sobre Fromm, Miguel Ángel y yo nos decantamos por darle una vuelta de tuerca a esas interpretaciones que desde el campo psicoanalítico se muestran incómodas, como señaló Martín al principio, con las consecuencias que produjo su larga estancia en México. Optamos por leer
este enorme éxito en la difusión del psicoanálisis humanista en nuestro país a partir del despliegue de un programa de investigación empírica de gran envergadura, que puede considerarse un capítulo olvidado de los recorridos del marxismo y de la teoría crítica en México. Rescatamos esta faceta de Fromm no como psicoanalista, sino como sociólogo y como crítico social, atento a la responsabilidad de los tiempos, que además supo aprovechar perfectamente los recursos ofrecidos por esta élite intelectual de psiquiatras, ¿no? Profundamente implicada en tomar el pulso de los impedimentos subjetivos que impedían que llegaran a buen puerto, ¿no? Estas transformaciones socioeconómicas y culturales que estaban teniendo lugar en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, lo que hacemos en este trabajo es básicamente poner en relieve esta notable capacidad, su habilidad para procurar puntos de ensamblaje entre redes intelectuales, intereses disciplinares específicos y programas políticos de corte internacional. Además de que problematizamos la participación de esta comunidad de psiquiatras que acogieron a Fromm en los debates en torno a la identidad nacional, ¿no? Y el ser del mexicano, también recuperamos el eco de su pensamiento en el diseño del nuevo paradigma de la salud mental, definido en la segunda posguerra. Recuperamos los nexos de su enfoque con las teorías de la modernización, ¿no? Con las sociologías de la modernización que se impulsaron con ahínco en América Latina, y es en estos elementos que encontramos puntos de convergencia clave entre el programa político y económico del Estado posrevolucionario mexicano y pues las ideas que este pensador acarreó y que puso en marcha en nuestro país, y que finalmente nos parece que realmente explican, ¿no? la relevancia, la resonancia y el impacto, la huella que dejó Fromm acá, y que sí que molesta, por supuesto, pero que si se lee desde una clave histórica, pues parece comprensible, ¿no? A la luz de estos procesos. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Otra vez, ahí están los artículos, y bueno, quedo atenta a sus comentarios. Gracias por escucharnos. Pues nada, muchas gracias, Mariana. Y con esto cerraríamos la parte de la presentación. No antes, yo no quisiera dejar pasar, retomando el comentario de Mariana, a propósito de la importancia de la conservación de los materiales y circularlos. Me parece que si hay algo que ha dificultado historizar al psicoanálisis es que, a diferencia de los psiquiatras que practicaban en consultorios privados, pero que mantenían sus archivos, hoy en día algunos están disponibles. El psicoanálisis sí se enfrenta a un reto que es cómo acceder a esto, ¿no? A cómo se ejerce el psicoanálisis en ciertas épocas, y de ahí también que se haga cierto tipo de historia. Y en torno a esto y a la recuperación, también quisiera redoblar mi reconocimiento y gratitud con Rodolfo, que es un dealer de materiales para nosotros los historiadores en México. Siempre ha sido bastante fraterno y nos ha ayudado a compartir materiales, y también eso, ¿no? No habría, como señalaba Andrés, historia sin fuentes. Y bueno, pues hasta aquí considero que hemos acumulado una serie de comentarios y preguntas. Ya tengo aquí un par, ¿no? Los invito a los que no y a los que estén interesados en este tema que las escriban para que nuestros colegas puedan responderles, y abriremos un pequeño espacio para retomar algunas, no sin antes recordarles que los textos los pueden encontrar en la página que ya les puse en uno de los comentarios, y lo vuelvo a retomar. Bueno, tenemos una pregunta, iré de las últimas hacia las primeras, de Gabriela Lazalde, y dice: ¿por qué su deseo de historizar el psicoanálisis? Me parece que puede ir dirigida a los cuatro, es decir, ¿qué relación libidinal mantienen con él? ¿Por qué eso y no otra cosa? Es una pregunta más que teórica, afectiva. ¿Esconde un deseo por practicarlo en tanto que analistas o parte de su propio análisis? Iremos una por una para que haya tiempo. Si quieren, no sé quién quiera comenzar. Creo que Mariano está interesado. Bueno, María, bueno, quien sea. No sé, bueno, yo en mi caso como psicoanalista podría como contestar que mi interés en la historia del psicoanálisis se basa primariamente como en el interés en la historia como campo de problemas. Yo agregaría que siempre fue muy difícil pensar el psicoanálisis para mí, por lo menos desde una especie como de uniformidad
histórica, y como psicoanalista también yo solamente comentaría, no sé si opinan mis colegas, pero los psicoanalistas tenemos mucho problema para poder pensar nuestra propia práctica, como decía Andrés, de manera múltiple. Creo que eso es una clave que es muy sintomática de los psicoanalistas en sí mismos, a propósito de que, como decían también recién, estas historias tensan lo que son las historias tradicionales, y un análisis en sí mismo de una persona, un sujeto cualquiera, también tensa nuestras propias historias oficiales. Pero yo he visto que este punto en sí mismo, en los psicoanalistas, para nosotros es muy problemático, porque nuestra estructura como discursiva, freudiana, tiene mucho de historias de oficialidad que este tipo de historiografía pone en entredicho. Listo, gracias, Mariano. Andrés, quería retomar la pregunta. Sí, mira, con todo gusto. El psicoanálisis no es propiedad privada de los psicoanalistas. Exacto. ¿Sí? Para mí está clarísimo. El psicoanálisis es una producción de la cultura mundial del siglo XX. ¿Sí? Entonces, para entender muchos procesos intelectuales y sociales del siglo XX, hay que entender el psicoanálisis. No hay opción. ¿Sí? Y hay una amplísima bibliografía, pero extensísima, alrededor de todo el mundo sobre la historia del psicoanálisis. Y no estoy hablando de las biografías de Freud. Eso ya pasó. ¿Sí? Es cómo se recibió no solo el psicoanálisis freudiano, sino las diferentes líneas, cómo se recibieron en diferentes contextos y cómo afectaron, transformaron, modificaron y revolucionaron, ¿sí?, diferentes maneras, las maneras de ver el mundo. Y para los que nos interesa conocer los cambios culturales, no podemos estar al margen del psicoanálisis. ¿Sí? No tiene que ser un asunto de deseo que salga del diván, no, es un asunto de obviedad. Cualquiera que analice la cultura en el siglo XX, si no le mete el psicoanálisis, no puede entenderla. Por ahí va un poquito. Listo. Mariana, Malena, ¿quisieran responder algo? Sí, bueno, quizás yo, porque ahora voy resolviendo ya como mi entrada al campo del psicoanálisis evidentemente fue pues gracias a la lectura de Eric Fromm, ¿no? Y bueno, pues allí hay problemas, ¿no? Hay algunas cuestiones que siempre me inquietaron y que bueno, que Fromm permite pues hacerse una idea así muy utópica, ¿no? De la posibilidad de transformar el campo social y con esta noción humanista que cernía su aproximación al psicoanálisis, pues yo quedé muy seducida al principio, pero finalmente esa fue mi entrada al campo del psicoanálisis y he permanecido allí estudiando, revisando, entendiendo que es un campo complejo, ¿no? Que hay un montón de corrientes, que hay discusiones, ¿no? Y que siguen vigentes en la actualidad, pero asumo bueno, que sí, que fue una especie de relación afectiva para mí, como dice la compañera que pregunta, ¿no? La que me llevó a mí a trabajar estos temas. Y pues ahora lo agradezco porque me permiten también colocarme en un espacio marginal entre la comunidad de historiadores, porque me permiten trabajar desde una perspectiva interdisciplinaria, porque como dice Andrés, voy comprendiendo que para entender, ¿no? Estas discusiones en el campo de la cultura en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, más que nada, con estas transformaciones que estamos viviendo, pues necesitamos echar mano de las herramientas que se van construyendo en este campo. Entonces, pues nada, no sé si respondo, pero comparto un poco ahí mi experiencia, ¿no? Listo, pues van sumando más preguntas bastante interesantes. Jesús Ramírez nos escribe, ¿han podido encontrar alguna particularidad o rasgo distintivo de la historia del psicoanálisis en México que lo distinga de otras historias en América Latina? Y de la mano de esta, me parece que está la de Zaira Estrada, que señala, ¿hay algún lugar de formación para participar en investigación histórica del psicoanálisis? El que guste. Pues yo, a ver, ¿me oyen? Sí. Bueno, miren, creo que la mirada cultural, ¿sí?, siempre busca ver lo específico, ¿sí?, no lo global, ¿sí?
y lo que ocurrió, no lo que no ocurrió. ¿Por qué en México no pasó tal cosa que sí pasó en Argentina, que sí pasó en Viena? Los historiadores no podemos documentar lo que no ocurrió. ¿Sí? Solo podemos documentar lo que ocurrió, ¿sí? Lo que pasó. ¿Qué pasó en México? Tenemos 1, 2, 3 momentos. El primero fue una recepción del psicoanálisis por parte de los psiquiatras del Manicomio General La Castañeda, que hicieron una interpretación del psicoanálisis en el marco de la lógica de la higiene mental. Es decir, agarraron el psicoanálisis como para maridaje, ¿sí? Para combinarlo con varias cosas, interpretaron a Freud como otro psicólogo, nunca dimensionaron la existencia de un campo psicoanalítico, ¿sí? Pero lo implementaron, ¿sí? Algunas ideas de Freud en función de la lógica del Estado postrevolucionario, por un lado. 2, la presencia de Erich Fromm fue muy fuerte. O sea, cuando llega Erich Fromm a México es un peso pesado. O sea, estamos hablando de una figura mundial de mucho peso. Eso no pasó en otro país de América Latina en ese momento, por lo menos, porque ya en el Cono Sur llegaron otros pesos fuertes un poquito posterior, pero llega a México una figura tan fuerte como Erich Fromm cuando todavía no está definido un campo psicoanalítico. Hay unos cuantos que están leyendo a Freud, pero le están leyendo a Adler, pero están leyendo a Jung, ¿sí? Y los que les interesa Freud realmente se están yendo a otras partes, ¿sí? Bueno, y por otra parte, en tercer lugar, la migración argentina, ¿sí? Llega a México, que es lo que trata el texto de Martín Manzanares, una oleada de psicoanalistas de Argentina y Uruguay que vienen a transformar y revolucionar literalmente el campo psicoanalítico mexicano. Entonces, en ese sentido, creo que va definiendo la especificidad del campo mexicano, ¿sí? Cosas que no ocurrieron en otras partes. Listo. A propósito, para responder la pregunta de Zaira Estrada, ¿hay algún lugar de formación para participar en la investigación histórica del psicoanálisis? Mariano me parece que tiene experiencia en este campo porque es el que articula varios países. A ver. Sí, bueno, en el caso nuestro, en Chile hoy día hay un centro de investigación que está formado en el mismo lugar donde está alojada la revista, que es la Universidad Diego Portales, y ya evidentemente en Buenos Aires también hay un centro de saber EPSI muy claro donde está, bueno, Mariano Plotkin y otros colegas más. Está la misma red mexicana donde está también Andrés y los colegas que están presentando hoy día. O sea, yo diría que hace un buen rato en varios países se está nutriendo de personas que son receptivas a este tipo de historia, y inclusive les diría que el mismo movimiento psicoanalítico igual está conviviendo con una disonancia de las propias formas regulares de hacer historia. Así que he visto que ya hay puertas que se están abriendo a más gentes interesadas en esta forma de trabajar en nuestro continente. Listo, pues tenemos un comentario y una pregunta de Alfredo Valencia. Dice, ¿en qué forma podemos acceder a las prácticas de los psicoanalistas en tanto pueden ser más allá de un punto de vista del propio psicoanalista, un objeto de estudio cultural? Y la segunda es un comentario para Andrés Ríos. Dice Andrés, el Ateneo sí estableció vínculos con el psicoanálisis, el caso de Vasconcelos es claro. Ay, pues aquí mi querido maestro Alfredo Valencia, ¿sí? Con quien ando en formación, me pone en aprietos, porque es con quien he estado trabajando en los últimos años. ¿Cómo ir más allá del punto de vista del propio psicoanalista? Es el otro, ¿sí? Es el otro. Y vuelvo a la idea de la historia polifónica. ¿Sí? Una historia contada por una persona se queda en memoria, se queda en testimonio. Necesitamos historias polifónicas, ¿sí? Historias que vayan más allá del protagonista, porque tenemos que derrumbar esas historias de héroes y heroínas, ¿sí? Y es necesario empezar a construir historias de sujetos frágiles, vulnerables, ¿sí? Con carencias, que finalmente son los constructores de la historia. Entonces,
cómo ir más allá del punto de vista del propio psicoanalista es a partir de la incorporación del punto de vista del otro, del analizante, del analizado. No sé, eso tenemos que verlo en cada uno de los casos. Y Alfredo también dice que el Ateneo sí estableció vínculos, que el caso de Vasconcelos es claro. Bueno, Alfredo tiene un texto muy bueno sobre Vasconcelos, que espero que lo puedan leer pronto. Ya Alfredo les dirá dónde va a salir. Donde, bueno, Vasconcelos es un referente muy importante para entender por qué en la década de los 20 y 30 no entra el psicoanálisis a México. Un intelectual de ese tamaño dice que el psicoanálisis es para mujeres insatisfechas, es un saber mediocre, es, bueno, y bla, 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 sigue la diatriba, ¿sí? Entonces uno puede entender cómo un líder intelectual del Ateneo, ¿sí?, estableció, además sabemos que se fue hacia el conservadurismo, hacia la ultraderecha, ¿sí? Entonces decía en el texto que analiza Alfredo, ¿sí?, es que eso es sexo, eso es pura cochinada. Entonces, ¿hasta qué punto el liderazgo intelectual de Vasconcelos determinó la cerrazón que hubo en su contexto y en las siguientes generaciones sobre el psicoanálisis? Eso es algo que, bueno, no debemos echar en saco roto. Y sí les recomiendo la lectura del texto de Alfredo para cuando salga, que creo que va a salir pronto y ojalá Yoica nos ayude a difundirlo, porque es un rescate de un texto muy, muy interesante. Andrés, perdón, igual para entrarse como en un debate muy interesante, es pensar si acaso la historia del psicoanálisis dice relación directa y exclusiva con los partidarios del psicoanálisis. Porque, como tú lo estás planteando, es muy interesante ver que los que critican el psicoanálisis no son parte de la historia generalmente del psicoanálisis. En cambio, uno puede volver a darle la vuelta de que un crítico que critica, evidentemente, que pone en tensión las ideas de Freud, también se ve obligado a hablar de él, ¿no? Como crítico inclusive. Y que eso da cuenta de la introducción de este marco referencial cultural que decía Andrés, que es muy interesante, ¿no? Los críticos también difunden, ¿no? Yo he podido muchas veces que, contrariamente a lo que pensamos con esta historia de los partidarios, es que los que critican también difunden porque se ven obligados a hablar del tema de manera crítica, pero lo hacen igual, ¿no? Sí. Listo, pues para ir cerrando, dos comentarios y una pregunta. El primero de ellos, perdón. Okay. El primero de ellos, Rodolfo Álvarez del Castillo, Fromm fue el primer psicoanalista en trabajar en México. Cuando llega a México todavía no era dado de baja de la API, sino pocos años después. El segundo comentario de María Alejandra de la Garza es esa lectura de los textos de Freud por parte de los psiquiatras en la Castañeda es fundamental para el posicionamiento posterior de algunos de ellos como psicoanalistas. Un abrazo, Andrés. Y una pregunta que me parece nos podrían ayudar Malena y Mariana a contestarla es, nos escribe Durán Durán, ¿qué obstáculos encuentran en el estudio de la historia del psicoanálisis? ¿Qué obstáculos? Pues, ¿Ninguno? ¿Quieres empezar, Malena? Bueno, ¿se escucha? Sí. Okay. Sí. Pues yo pensaba en el tema de como esta historia que se hace desde los márgenes. Mariana decía marginal en algún punto. En mi caso es más marginal todavía porque yo vengo del campo de la educación. Entonces me intereso por el psicoanálisis. Mi relación con el estudio de la historia del psicoanálisis es también afectiva en los términos en que planteaba Mariana. Pero además soy argentina, entonces, y me he analizado mucho en Argentina, entonces también hay un interés por conocer la historia de configuración del campo en México y desmitificar también la historia de constitución del campo en Argentina o esta idea de que somos una sociedad altamente analizada y demás. En cuanto a los obstáculos, yo encuentro varios. Específicamente yo trabajo un personaje bastante controvertido en la historia del psicoanálisis, que es Néstor Alberto Braunstein. A mí me interesa él como exiliado. Yo llego a él específicamente porque trabajo exiliados altamente calificados
exiliados argentinos altamente calificados. Entonces, varias de las dificultades que he encontrado tienen que ver específicamente con los discursos de los psicoanalistas que hacen historia del psicoanálisis y con esta idea que comentaba Andrés, sobre todo, ¿no? de poner el acento específicamente en si leyeron bien o mal, o sea, en juzgar las lecturas de los exiliados, en este caso, antes que analizar cómo leyeron ciertas cosas, cómo las usaron, cómo las emplearon. Entonces, dentro de las dificultades más grandes que por ahí yo encuentro, tiene que ver con eso. Para mí es un campo novedoso. Yo llevo relativamente poquito tiempo, 3 años trabajando este tema. Entonces, dentro de las dificultades podría decir esa, pero hay un montón de cosas positivas que encuentro. Son, al menos la gente, bueno, estos mis compañeros y mis colegas son excesivamente generosos. Bueno, al menos este grupo es muy generoso en cuanto a las lecturas, en cuanto a la formación en el tema, de la que yo carezco, obviamente. Entonces, creo que ciertos obstáculos que específicamente tienen que ver con el estudio de figuras controversiales o figuras que despiertan el mismo grado de amor y odio, se compensa por ahí con la configuración de grupos de estudio y de formación interesantes. Eso. Gracias, Vale. Mariana. Sí, nada, solamente agregar algo que tú ya señalabas, Martín, que es el acceso a las fuentes, ¿no? Que puede ser complicado, sobre todo porque, por ejemplo, ahora que he estado trabajando cuestiones alrededor de la formación del círculo psicoanalítico mexicano, pues uno se encuentra con que desapareció una gran parte de su archivo, y bueno, ya María Alejandra de la Garza, que también está escribiendo al respecto, pues dará cuenta, ¿no? de esos sucesos y demás, pero sí, sobre todo, yo creo que uno de los obstáculos con los que los historiadores nos enfrentamos es, pues, las limitadas fuentes con las que nos encontramos en las bibliotecas públicas y demás. Claro, contamos con la hemeroteca, con un montón de bibliografía que se ha trabajado en otros países de América Latina como para darnos allí un cauce metodológico, pero pues sí, creo que sobre todo es eso, ¿no? El acceso a las fuentes. Y que luego también vamos saldando con las entrevistas, que es otra importante de ir obteniendo información, y que luego pues nos exige pues sí, un ejercicio crítico y una metodología, ¿no? Para ir trabajando con esos testimonios. Nada, hasta allí. Bueno, pues estamos casi sobre el tiempo, entonces yo por último solamente les pediría que nos hicieran una breve conclusión del por qué leer esta revista, por qué leer este número, y nada, eso, si quieren empezamos en orden de cómo fueron las presentaciones. Bueno, en mi caso yo llamaría a leer la revista a mis colegas con mucho detalle, porque sintetizan este espíritu crítico, amplio, cultural, social de la historia del psicoanálisis en Latinoamérica y en este caso la historia mexicana. Ok. ¿Voy yo? Sí, don Andrés. Bueno, a ver, en breve, porque aquí hay varias preguntas. En primer lugar, ¿qué tanto la forma que se ha construido la historia del psicoanálisis en México ha generado efectos en la forma de aprenderlo, transmitirlo y ejercerlo? Mira, los trabajos de historia del psicoanálisis son pocos, es decir, estamos empezando, ¿sí? Esto es, bueno, ya empezaron, sí, como mencioné, Juan Litmanovich, José Velasco, Capetillo empezaron, pero es algo que está empezando, es algo que está en gestación, es algo que en la producción histórica esto es de largo aliento, entonces su impacto todavía yo lo veo todavía muy limitado. ¿Cuáles son las limitantes? Yo no veo ninguna. Las limitantes son que para hacer historia se necesita tiempo, así como piensen ustedes en un análisis.
Sí, eso no es de la noche a la mañana. Un análisis requiere tiempo, requiere paciencia, requiere dedicarle bastante. Pues una investigación histórica también lo requiere. Entonces, personas que se dediquen a esto, pues hacen falta y hay mucho, mucho por hacer. Es un terreno pendiente. Y Juan, esa pregunta que me haces de cómo se transformó, te lo voy a resumir en dos cosas. Uno, desconfianza. ¿Sí? El psicoanálisis me ha vuelto muy desconfiado frente a lo que veo, frente a lo que escucho. Cuando veo documentos antiguos, cada vez tengo más desconfianza. Uno. Dos, y empiezo a ver vínculos que no son tan evidentes. Vínculos que ya, pues yo voy trabajando en análisis a ver si son mi fantasía o no, pero trato de establecer vínculos entre cosas que no son tan evidentes, vínculos en el terreno de lo cultural, vínculos que, bueno, desde el terreno positivista meramente no son tan obvios. Entonces, en ese sentido va la transformación. Listo, Mariana. Ya, pues yo invitaría a leerlo porque somos historiadores que hemos tomado esos riesgos, ¿no? Hemos tomado riesgos de presentar trabajos sobre figuras, pues, que resultan pues, sumamente controversiales, ¿no? Como en el caso de Malena Néstor Brownstein, en el caso mío, pues, Eric Fromm, y bueno, otras figuras que merecen mucha más atención, ¿no? Como el caso de Torres Orozco, y bueno, pues tu trabajo, Martín, que es yo creo que presentas allí una síntesis de la investigación que concretaste en la maestría y que también da ahí, marca la pauta, ¿no? Para tratar de seguir elaborando investigaciones que vayan conectando, pues, la recepción del psicoanálisis, de las distintas maneras de colocarse en el campo psicoanalítico con los exilios y, bueno, con las condiciones políticas, ¿no? y culturales que azotan a la región latinoamericana. Entonces, creo que este primer número es un ejercicio interesante y que pues no sé, tal vez pueda darles algunas nuevas ideas a los analistas, incluso acerca de su práctica y de cómo se fue configurando su campo de saber. Es todo. Bueno, pues muchas gracias, Mari. Mali, ¿nos quieres comentar algo? No, bueno, me sumo a la invitación a leerlo porque creo que reconstruimos en todos los artículos fragmentos de la historia del psicoanálisis en el país, que no tienen pretensión de exhaustividad, al contrario, son ejercicios de escritura que ponemos a disposición de otros y que me parece que lo más importante es el diálogo y que puedan suscitar estos artículos para los psicoanalistas y para los historiadores en formación en psicoanálisis. Es todo. Bueno, pues para finalizar, yo solo quiero agradecer a los que se dieron cita a través de este canal, también a nuestros comentadores y autoras. Esperamos para que nos veamos pronto a través de estos canales digitales o en vivo. Todo depende de la situación, ¿no? Y me parece que para el caso mexicano, si quieren tener más noticias o están interesados en la formación de estos temas, ¿no? Está el Seminario Permanente de Historia y Antropología de la Salud Mental, que se coordina en la UNAM y que se puede visitar la página a través de los canales de Facebook y de la página del Instituto de Investigaciones Históricas. Insisto, muchas gracias a todos los que se dieron cita y pues nada, nos estamos viendo. Esperamos sus comentarios y señalamientos de los artículos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Gracias. Buenas noches, gracias.